La señal del desierto. Hoy quiero hablar de algo que puede incomodar a muchos, porque casi siempre escuchamos a la gente decir: Dios no me habla, Dios está en silencio, yo no sé qué Dios quiere de mí. Pero la pregunta verdadera quizás no es si Dios está callado. La pregunta es: ¿y si Dios sí te habló, pero tú no quisiste escucharlo? Porque a veces uno espera una voz del cielo, una señal grande, algo sobrenatural, algo que lo sacuda por completo, pero ignora las veces que Dios ya le habló por medio de una advertencia, por medio de una persona, por medio de una puerta cerrada, por medio de una inquietud en el corazón, por medio de una palabra que le llegó justo cuando más la necesitaba. Y aún así, la persona sigue diciendo: Dios no me habla, pero quizás Dios sí habló. Quizás el problema es que no dijo lo que tú querías escuchar. Y eso es fuerte, porque muchos no están confundidos por falta de dirección. Muchos están confundidos porque ya recibieron dirección, pero quieren otra respuesta. Quieren que Dios les confirme lo que ellos ya decidieron. Quieren que Dios bendiga una relación que Él ya les mostró que no conviene. Quieren que Dios abra una puerta que Él mismo cerró para protegerlos. Quieren paz, pero siguen caminando hacia lo que les roba la paz. Y aquí es donde empieza el verdadero peligro, cuando uno no busca la voz de Dios para obedecer, sino para que Dios apruebe lo que uno quiere hacer. Quédate hasta el final, porque este mensaje no es para condenarte, es para hacerte pensar, porque tal vez Dios no está en silencio. Tal vez tú estás evitando la respuesta que Él ya te dio. Y esto pasa más de lo que creemos. A veces Dios habla, pero habla cerrando una puerta. Y como esa puerta era la que queríamos, en vez de agradecer, nos frustramos. A veces Dios habla quitando una persona de nuestra vida, pero como nosotros estábamos aferrados, lo llamamos pérdida, cuando tal vez era protección. A veces Dios habla poniendo inquietud en el corazón, esa sensación de que algo no está bien, pero uno la ignora porque el deseo es más fuerte que la obediencia. Y después, cuando todo se complica, decimos: Dios, ¿por qué permitiste esto? Pero la pregunta sería: ¿cuántas veces Dios trató de detenerte y tú seguiste? Porque hay advertencias que no vienen con truenos ni fuego del cielo. A veces vienen como una falta de paz. A veces vienen como una conversación que te confronta. A veces vienen como una incomodidad que no sabes explicar. A veces vienen como una puerta que se cierra aunque tú la empujes 1000 veces. Y ahí es donde uno tiene que ser sincero. ¿De verdad quiero escuchar a Dios o solo quiero que Dios me dé la razón? Porque escuchar a Dios no siempre se siente bonito. A veces escuchar a Dios duele. A veces Dios te dice que sueltes lo que tú todavía amas. A veces Dios te dice que cierres una etapa que tú querías mantener abierta. A veces Dios te dice que pidas perdón cuando tu orgullo quiere quedarse callado. A veces Dios te dice que te alejes de alguien cuando tu corazón todavía quiere quedarse. Y por eso mucha gente prefiere decir: Dios no me habla, porque aceptar que Dios sí habló significa aceptar que hay algo que obedecer. Y obedecer cuesta. Obedecer toca el orgullo. Obedecer toca el deseo. Obedecer toca los planes que uno ya había hecho. Pero también hay algo que debemos entender. Cuando Dios habla, no siempre habla para complacerte. Muchas veces habla para salvarte. No todo lo que Dios te niega es castigo. A veces es misericordia. No toda puerta cerrada es atraso. A veces es dirección. No toda persona que se va es pérdida. A veces es respuesta. El problema es que muchas veces queremos que Dios nos hable,
pero no queremos que nos contradiga. Queremos un Dios que confirme, pero no que corrija. Queremos un Dios que bendiga, pero no que confronte. Queremos escuchar promesas, pero no queremos escuchar instrucciones. Y ahí es donde el corazón se puede engañar, porque uno puede orar mucho y seguir desobedeciendo. Uno puede pedir dirección, pero seguir caminando hacia donde Dios ya dijo que no. Uno puede llorar delante de Dios, pero levantarse y tomar la misma decisión que lo está alejando de Él. Por eso hoy la pregunta no es si Dios puede hablarte. Dios puede hablar de muchas formas. La pregunta es, cuando Dios te habla, ¿tú estás dispuesto a obedecer aunque no sea la respuesta que querías? Y hay otra cosa que casi nadie quiere reconocer. A veces uno no escucha a Dios porque ya está demasiado lleno de ruido. Ruido de redes, ruido de opiniones, ruido de deseos, ruido de miedo, ruido de gente hablando, ruido de compararse con otros, ruido de querer hacerlo todo rápido. Y cuando el corazón está lleno de ruido, la voz de Dios no es que desaparece, es que uno ya no la distingue. Por eso hay personas que dicen, yo no sé qué Dios quiere, pero pasan horas escuchando todo menos a Dios. Escuchan consejos de personas que ni siquiera caminan con Cristo. Escuchan al corazón, aunque el corazón muchas veces quiere lo que le hace daño. Escuchan la emoción del momento. Escuchan la presión de la gente. Escuchan la ansiedad. Escuchan el orgullo. Pero cuando Dios habla bajito, cuando Dios corrige, cuando Dios pide silencio, cuando Dios pide paciencia, ahí dicen que no sienten nada. Y quizás no es que Dios no está hablando, quizás es que hay demasiadas voces ocupando el lugar de su voz. Porque Dios no siempre grita por encima del ruido que tú decides mantener. A veces Dios espera que tú apagues lo que te distrae para que puedas escuchar lo que Él lleva tiempo tratando de decirte. Y esta pregunta es fuerte. ¿Qué voz estás obedeciendo más últimamente? ¿La voz de Dios o la voz de tu deseo? ¿La voz de Dios o la voz del miedo? ¿La voz de Dios o la voz de esa persona que te está alejando de Él? Porque todos decimos que queremos dirección, pero dirección sin obediencia se vuelve información desperdiciada. Dios puede mostrarte el camino, pero no va a caminar por ti si tú decides quedarte donde no debes. Dios puede advertirte, pero no va a obligarte a soltar lo que tú sigues defendiendo. Dios puede hablarte una y otra vez, pero llega un punto donde el problema no es la falta de señales, sino la falta de rendición. Y por eso este mensaje es tan serio, porque hay personas esperando una nueva palabra de Dios cuando todavía no han obedecido la última que recibieron. Están pidiendo otra señal, pero no hicieron caso a la primera. Están pidiendo claridad, pero siguen abrazando la misma confusión. Están pidiendo paz, pero no quieren cerrar la puerta que les roba la paz. Y tal vez alguien que escucha esto sabe exactamente de qué estoy hablando. Hay algo que Dios te ha venido marcando hace tiempo. Una relación, una costumbre, una decisión, una amistad, una mentira, una puerta abierta, un paso que tienes que dar, una conversación que tienes que tener, algo que tienes que soltar. Y tú lo sabes. No necesitas que nadie te lo explique demasiado. Lo sabes, el problema no es que Dios no habló, el problema es que esa respuesta te cuesta. Pero escucha esto. Lo que Dios te pide soltar no siempre es para quitarte algo bueno. Muchas veces es para librarte de algo que por fuera se ve bonito, pero por dentro te está apagando. Y también tenemos que hablar de algo que incomoda.
Muchas veces Dios sí habla, pero nosotros le cambiamos el nombre a la respuesta. Dios te dice no, y tú dices es una prueba. Dios te cierra una puerta y tú dices, el enemigo me está atacando. Dios te quita la paz y tú dices, yo estoy confundido. Dios te muestra una señal clara y tú dices, voy a esperar otra confirmación. Pero a veces no estás esperando confirmación. A veces estás esperando que Dios cambie de opinión. Y eso es peligroso porque uno puede usar la oración como excusa para retrasar la obediencia. Hay gente que dice, voy a orar más por esto, pero en el fondo ya sabe lo que tiene que hacer. Hay gente que dice, estoy esperando que Dios me hable, pero Dios le habló hace tiempo y no le gustó la respuesta. Hay gente que dice, yo necesito una señal, pero lo que necesita es valentía para obedecer. Y aquí está una verdad que duele. Cuando Dios te habla y tú no obedeces, con el tiempo esa voz se siente cada vez más lejos. No porque Dios sea débil, sino porque el corazón se acostumbra a ignorarlo. Primero te incomoda, después lo justificas, después lo explicas, después lo llamas proceso, y más adelante ya no sientes nada. Por eso hay personas que antes se quebrantaban con una palabra y ahora pueden escuchar un mensaje completo sin que nada les toque. No porque Dios no esté presente, sino porque han aprendido a resistir lo que antes los despertaba. Y esa es una de las señales más serias, cuando Dios te corrige y tú ya no te mueves. Cuando Dios te advierte y tú sigues igual. Cuando Dios te muestra la verdad y tú buscas una manera de acomodarla a tu deseo. Porque escuchar a Dios no es solo emocionarse con una palabra bonita. Escuchar a Dios es obedecer cuando esa palabra te confronta. Es cerrar una puerta aunque duela. Es soltar una persona aunque te cueste. Es pedir perdón aunque tengas razones para quedarte callado. Es cambiar de camino aunque ya hayas caminado mucho en la dirección equivocada. Y quizás este mensaje está llegando a alguien que lleva tiempo pidiendo dirección, pero Dios no le va a dar una nueva dirección mientras siga desobedeciendo la primera. Porque Dios no habla para entretenernos. Dios habla para guiarnos. Dios no corrige para humillarnos. Dios corrige para salvarnos. Entonces la pregunta es esta. ¿Cuál fue la última cosa que Dios te pidió hacer y todavía no has obedecido? Y también tenemos que hablar de algo que incomoda. Muchas veces Dios sí habla, pero nosotros le cambiamos el nombre a la respuesta. Dios te dice no, y tú dices es una prueba. Dios te cierra una puerta y tú dices, el enemigo me está atacando. Dios te quita la paz y tú dices, yo estoy confundido. Dios te muestra una señal clara y tú dices, voy a esperar otra confirmación. Pero a veces no estás esperando confirmación. A veces estás esperando que Dios cambie de opinión. Y eso es peligroso porque uno puede usar la oración como excusa para retrasar la obediencia. Hay gente que dice, voy a orar más por esto, pero en el fondo ya sabe lo que tiene que hacer. Hay gente que dice, estoy esperando que Dios me hable, pero Dios le habló hace tiempo y no le gustó la respuesta. Hay gente que dice, yo necesito una señal, pero lo que necesita es valentía para obedecer. Y aquí está una verdad que duele. Cuando Dios te habla y tú no obedeces, con el tiempo esa voz se siente cada vez más lejos. No porque Dios sea débil, sino porque el corazón se acostumbra a ignorarlo. Primero te incomoda, después lo justificas, después lo explicas, después lo llamas proceso. Y más adelante ya no sientes nada.
Por eso hay personas que antes se quebrantaban con una palabra y ahora pueden escuchar un mensaje completo sin que nada les toque. No porque Dios no esté presente, sino porque han aprendido a resistir lo que antes los despertaba. Y esa es una de las señales más serias, cuando Dios te corrige y tú ya no te mueves. Cuando Dios te advierte y tú sigues igual. Cuando Dios te muestra la verdad y tú buscas una manera de acomodarla a tu deseo. Porque escuchar a Dios no es solo emocionarse con una palabra bonita. Escuchar a Dios es obedecer cuando esa palabra te confronta. Es cerrar una puerta aunque duela. Es soltar una persona aunque te cueste. Es pedir perdón aunque tengas razones para quedarte callado. Es cambiar de camino, aunque ya hayas caminado mucho en la dirección equivocada. Y quizás este mensaje está llegando a alguien que lleva tiempo pidiendo dirección, pero Dios no le va a dar una nueva dirección mientras siga desobedeciendo la primera. Porque Dios no habla para entretenernos. Dios habla para guiarnos. Dios no corrige para humillarnos. Dios corrige para salvarnos. Entonces la pregunta es esta: ¿cuál fue la última cosa que Dios te pidió hacer y todavía no has obedecido? Y para cerrar este mensaje, quiero dejarte algo claro. Tal vez Dios no está tan lejos como tú piensas. Tal vez la respuesta no está perdida. Tal vez la dirección no está escondida. Tal vez Dios lleva tiempo hablándote, pero hay algo en ti que no quiere aceptar lo que Él ya dijo. Y eso no lo digo para condenarte. Lo digo porque a veces uno necesita que alguien le hable claro antes de seguir caminando hacia una puerta que Dios nunca aprobó. Porque hay silencios que no son ausencia de Dios. Hay silencios que son Dios esperando que obedezcas. Hay confusiones que no vienen porque Dios no habló, sino porque tú estás escuchando demasiadas voces al mismo tiempo. Hay falta de paz que no es ataque del enemigo, es advertencia de Dios. Y si tú sabes que Dios te ha estado marcando algo, no lo sigas ignorando. No esperes que el dolor te obligue a soltar lo que la obediencia pudo haber soltado a tiempo. No esperes perder la paz por completo para reconocer que Dios ya te estaba avisando. No esperes que una puerta se cierre con golpe cuando Dios ya te estaba diciendo que salieras caminando. Hoy puede ser el día de dejar de pedir otra señal y empezar a obedecer la que ya recibiste. Hoy puede ser el día de decir: Señor, no quiero seguir huyendo de tu voz. No quiero seguir buscando excusas. No quiero que mi deseo sea más fuerte que mi obediencia. Háblame, pero también dame un corazón dispuesto a hacerte caso. Porque escuchar a Dios no es solo sentir bonito. Escuchar a Dios es rendirse, es cambiar, es soltar, es obedecer aunque duela, es confiar aunque no entiendas todo. Y si este mensaje te habló, escribe en los comentarios: Señor, quiero escucharte de verdad. No tienes que explicar tu vida, no tienes que contar lo que estás pasando. Solo escribe esa frase como una señal de que no quieres seguir igual. Y también dime algo con sinceridad. ¿Tú crees que muchas veces Dios sí nos habla, pero nosotros no queremos aceptar la respuesta? Quiero leerte en los comentarios, porque este tema no termina aquí. Si este mensaje llegó a tu vida en el momento correcto, compártelo con alguien que también necesita escucharlo. A veces una persona no necesita otro consejo, necesita despertar. Suscríbete a la señal del desierto, porque aquí no venimos a entretener el alma, venimos a despertar el corazón. Que Dios te dé oído para escuchar, humildad para aceptar y valentía para obedecer.